lago Erhai, ubicado en la pintoresca provincia de Yunnan, abarca una superficie de más de 800 kilómetros cuadrados, casi como la extensión de una ciudad entera. Imagina cómo el agua tranquila refleja las majestuosas montañas, creando una escena que cautiva. En este lago habitan aproximadamente 200 especies de aves, incluyendo aves raras y en peligro de extinción, como los grullas de cuello negro. Pero eso no es todo. Alrededor del lago se encuentran antiguas aldeas donde los habitantes aún conservan las tradiciones de sus antepasados, viviendo en casas de madera y piedra que fueron construidas hace más de 100 años. ¿Sabes cómo pescan los pescadores locales? Utilizan una técnica única con redes hechas a mano, lo que convierte el proceso en un verdadero arte. Ahora, imagina que el agua del lago es tan transparente que se puede ver el fondo a una profundidad de hasta 20 metros. Esto hace que el lago Erhai sea un lugar popular para el buceo y la fotografía submarina. Pero lo que realmente asombra es que en el lago habita una especie rara de pez que puede saltar hasta una altura de 3 metros. El secreto reside en que el lago alberga un ecosistema único que sostiene la vida de estos asombrosos seres. Los habitantes locales aseguran que fue gracias a este lago que sus antepasados encontraron la inspiración para crear leyendas y mitos populares que se transmiten de generación en generación. ¿Sabes qué es aún más intrigante? Los científicos afirman que el lago Erhai no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero manantial de vida para toda la provincia, proporcionando agua y alimentos a los habitantes locales. Estos campos no solo reflejan una cultura y tradiciones únicas, sino que también son un ejemplo de cómo el ser humano puede convivir armoniosamente con la naturaleza. Fansichang no es solo una montaña, sino un ecosistema completo que oculta increíbles secretos. Imagina una altura de 2.800 metros, donde las nubes rozan las cimas de los árboles y el aire está lleno de aromas de plantas raras. Este lugar es hogar de más de 1.500 especies de flora y fauna, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. ¿Sabías que Fansichang se considera una montaña sagrada? Los habitantes locales creen que aquí habitan espíritus y cada año se realizan rituales para apaciguarlos. Esta montaña atrae no solo a los peregrinos, sino también a científicos que estudian los ecosistemas únicos que se han formado en sus laderas a lo largo de millones de años. Pero esto no es lo más extraño. En las montañas se encuentran rocas antiguas formadas por fósiles de organismos marinos que alguna vez habitaron esta región. Estos fósiles son pruebas importantes de que aquí hubo un mar y que la vida bullía en el fondo del océano. Y lo que aún resulta más asombroso, en Fansichang se encuentran formaciones geológicas únicas como las Tres Hermanas, que son 3 rocas que parecen figuras humanas. Estas formaciones naturales se han convertido en el símbolo de la montaña y atraen a turistas de todo el mundo. Cada año, más de 1 millón de turistas llegan aquí para ver esta belleza inusual. No es de extrañar que Fansichang esté incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Translation in Spanish. El Parque Nacional Forestal de Changjiajie, en Hunan,
China. Es conocido por sus impresionantes acantilados verticales que alcanzan una altura de hasta 900 metros. Imagina que estás de pie en el borde de un precipicio y miras las montañas, que parecen torres gigantes, como si hubieras entrado en un mundo de película de fantasía. Estos acantilados fueron el prototipo para la creación del planeta Pandora en la película Avatar. ¿Sabías que aquí hay más de 3.000 formaciones rocosas únicas? Estas formaciones se han desarrollado a lo largo de millones de años bajo la influencia de la erosión y la actividad volcánica. Y lo más interesante, algunas de estas formaciones tienen nombres propios, como Pico Tianmen y Roca del Dragón, y cada una de ellas lleva consigo leyendas y mitos. Pero eso no es todo. En el parque habitan más de 100 especies de aves y 300 especies de plantas, muchas de las cuales son endémicas. A 90 metros sobre el suelo, hay puentes de cristal que te permiten experimentar una verdadera descarga de adrenalina al mirar hacia abajo el paisaje que parece interminable. Y lo que más asombra es que en este parque se encuentra uno de los teleféricos más largos del mundo, con una longitud total de más de 7 kilómetros. Podrás subir a la cima de la montaña en solo 20 minutos, disfrutando de vistas que te dejan sin aliento sobre los paisajes circundantes. Es difícil de creer, pero este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. El valle de Jiuzhaigou, en Sichuan, no es solo un lugar pintoresco. Aquí se encuentran más de 100 lagos, cada uno con un color único, desde un azul brillante hasta un verde profundo. Imagina cómo el agua brilla bajo el sol y cómo debajo de ella se esconden capas de minerales que crean tonos increíbles, pareciendo una pintura de un artista. Cada lago está rodeado por densos bosques, donde crecen árboles de varios cientos de años. Estos bosques son el hogar de muchas especies raras de animales, como los pandas rojos y las antílopes tibetanos. ¿Sabías que en esta región también habita una de las especies más raras de búhos, el búho de caracol? Pero eso no es todo. El valle está lleno de cascadas, y una de ellas, llamada Cascada de Narciso, alcanza una altura de 50 metros. En sus rocas se pueden ver muchas plantas acuáticas que las envuelven, creando una vista hipnótica. Por aquí pasan muchas rutas turísticas, con una longitud de más de 100 kilómetros, y cada una ofrece paisajes únicos y oportunidades para observar la naturaleza salvaje. Ahora imagina que estas rutas fueron trazadas en la antigüedad por tribus locales que las usaban para recolectar plantas medicinales. Uno de los aspectos más fascinantes del valle de Jiuzhaigou es que su ecosistema se mantiene gracias a estrictas medidas de protección. ¿Sabías que en los años 90 esta región fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Ahora aquí puedes ver no solo la belleza natural, sino también las culturas tradicionales de los pueblos locales. Por ejemplo, en las aldeas alrededor del valle aún se conservan antiguos rituales y artesanías que se transmiten de generación en generación. Y uno de los detalles más asombrosos es que los habitantes cantan canciones sobre la naturaleza y sus espíritus, que, según ellos, protegen esta tierra única. En el monte Jiandanshan, una majestuosa cadena montañosa en la provincia de Zhejiang, la altura alcanza los 900 metros y este lugar
está lleno de misterios y enigmas. Imagina una roca de 30 metros de altura que se eleva a través de las nubes en la cima, como un guardián que protege las antiguas leyendas. ¿Sabías qué es la cabeza del león? No es solo una forma extraña de una roca, sino un complejo donde los habitantes locales creen que habitan los espíritus de la naturaleza. A su alrededor crecen árboles que pueden alcanzar los 100 metros de altura, recordando la poderosa naturaleza. Pero esto no es lo más extraño. En esta región se encuentran cascadas que caen desde una altura de 32 metros, creando fascinantes arcoíris. Los locales dicen que el agua tiene propiedades curativas y cada año miles de turistas llegan en busca de sanación e inspiración. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En esta montaña se encuentran antiguos templos que fueron construidos hace más de 1000 años. Su arquitectura es única y en sus interiores se pueden encontrar murales que han sido conservados desde la dinastía Tang. Lo que resulta aún más asombroso es que en Yandanshan se celebran festivales durante los cuales los locales organizan desfiles coloridos en los que participan miles de personas. Se visten con trajes que reflejan el espíritu de las montañas y la naturaleza, creando una atmósfera llena de magia y maravilla. En las laderas de la montaña crecen plantas raras que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar flores que solo florecen una vez cada 10 años y su belleza atrae a científicos de todo el mundo. La montaña de Sanqingshan, ubicada en la provincia de Jiangxi, es una verdadera enigmática natural. Sus acantilados están formados por un granito único que ha sido moldeado por el tiempo durante millones de años. Estas formaciones rocosas pueden alcanzar una altura de hasta 500 metros, lo que las hace parecer columnas gigantescas que se elevan hacia el cielo. ¿Alguna vez has visto nubes envolviendo las cimas de las montañas? En Sanqingshan, este espectáculo es común. El aire aquí es tan húmedo que el rocío matutino llena los barrancos, creando una atmósfera como si hubieras entrado en otra realidad. A una altura superior a los 400 metros crecen plantas raras como el ginkgo y los arbustos de enebro que pueden vivir más de 1000 años. Pero esto no es todo. Algunas rocas tienen formas asombrosas que han inspirado numerosas leyendas y mitos. Por ejemplo, una roca que se asemeja a un dragón es conocida como Dragón de Sanqingshan y los lugareños creen que protege la montaña de los espíritus malignos. Imagina subir por senderos donde los escalones están tallados directamente en las rocas y a tu alrededor susurran los árboles y suena la melodía del viento. Todo este camino no es solo un paseo, sino un verdadero viaje a través de la antigüedad y la mitología. Y lo más asombroso es que en Sanqingshan puedes encontrar a monjes meditando, quienes han practicado aquí durante más de 1000 años, atrayendo a muchos en busca de iluminación espiritual. Pero esto no es solo un paisaje pintoresco. Aquí se pueden encontrar plantas raras como la flor del género Amaryllidaceae, que florece solo una vez cada 10 años. El Parque Geológico Nacional de Yardan en Dunhuang es una verdadera obra maestra de la naturaleza, donde las dunas de arena forman esculturas caprichosas que alcanzan alturas de hasta 30 metros. Imagina cómo el viento recorre eternamente estas tierras, creando formas únicas que recuerdan a antiguos castillos y figuras.
Este lugar es hogar de formaciones geológicas que pueden ser el doble de antiguas que las primeras civilizaciones de la Tierra. Pero esto no es lo más asombroso. En el Geoparque hay una gran cantidad de fósiles que han sobrevivido durante millones de años. En algunos lugares se pueden ver rastros de animales antiguos que alguna vez deambularon por este borde árido, y sus restos ofrecen claves sobre la evolución de los seres vivos. En este geoparque podrás sentir cómo la historia del planeta cobra vida ante tus ojos. ¿Sabías que lo que más asombra es que en Jardin a menudo se realizan expediciones científicas que estudian no solo la geología, sino también los cambios climáticos de la región? Los científicos registran cómo cambia el paisaje bajo la influencia del tiempo y la actividad humana. Estas observaciones pueden ayudar a predecir cómo se verá este territorio único en las próximas décadas. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. En algunos lugares del geoparque, el viento crea una música, sonidos que surgen cuando el aire pasa por estrechos pasajes entre las rocas. ¿Has escuchado alguna vez cómo canta el viento? No es solo ruido, es una sinfonía de la naturaleza que llena el espacio. ¿Sabías que Jardin ocupa una superficie de más de 8.000 kilómetros cuadrados? Esta presa, conocida como la Presa de las Tres Gargantas, tiene una altura de 180 metros y una longitud de 2 kilómetros. Los campos de terrazas de Longsheng son más que simples tierras agrícolas. Son una obra maestra de la ingeniería humana que se extiende sobre una superficie de más de 30.000 hectáreas. Imagina estos campos situados a una altura de entre 6 sot y 1.800 metros sobre el nivel del mar, formando cascadas caprichosas que parecen haber sido talladas directamente de la naturaleza. Durante siglos, los habitantes locales, pertenecientes a los pueblos Dong y Yao, han creado estas terrazas a mano, utilizando solo herramientas simples. ¿Sabes cuánto tiempo les llevó crear estos campos? Aproximadamente 1.000 años. Cada año, durante la temporada de lluvias, las terrazas se convierten en espejos brillantes que reflejan el cielo, creando un efecto visual impresionante. Pero esto no es lo más asombroso. Aquí se utiliza un método de cultivo de arroz llamado agricultura integrada, donde el arroz, los peces y las patos coexisten en armonía. Las patos ayudan a controlar los insectos, mientras que los peces fertilizan los campos con sus desechos, haciendo que este proceso sea sostenible y ecológico. Cada año, más de 1 millón de turistas visitan este lugar para disfrutar de las vistas pintorescas que cambian con cada estación del año. En otoño, cuando se recoge la cosecha, los campos se vuelven dorados y en primavera se llenan de agua, como si la naturaleza misma estuviera preparando un plato gourmet. Y aquí tienes otro hecho que te sorprenderá. Las terrazas de Longsheng fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2001. El monte Baiyun, ubicado en la provincia de Hebei, se considera uno de los objetos naturales más enigmáticos de China. Su altura alcanza los 700 metros y sus empinadas laderas están cubiertas de densos bosques donde crecen árboles que alcanzan los 30 metros de altura. Pero esto no es todo. En la cima se encuentra una plataforma de piedra que parece haber sido creada por manos humanas. Imagina esto,
En esta plataforma se pueden ver fósiles que tienen más de 100 millones de años. Este lugar atrae no solo a turistas, sino también a científicos que estudian especies raras de flora y fauna. Algunos de los árboles que crecen aquí no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, y los científicos continúan asombrándose por sus propiedades únicas. Y lo más intrigante, la montaña es famosa por sus leyendas sobre criaturas míticas que, según las tradiciones, protegen sus secretos. Los habitantes locales cuentan historias sobre extraños sonidos que provienen de los bosques y sobre esferas luminosas que aparecen al atardecer. Estas historias atraen a buscadores de aventuras y a investigadores de fenómenos paranormales. ¿Sabías qué más asombra? Esta montaña es parte de una antigua red de lugares sagrados que se utilizaban para rituales durante milenios. En sus alrededores se encuentran artefactos de diversas épocas, incluyendo el período del Bronce. Cada hallazgo encontrado aquí cuenta una historia sobre la cultura y las creencias de los antiguos pueblos que alguna vez habitaron estas tierras. El lago Xiandao, en la provincia de Zhejiang, China, es asombroso. Su superficie es de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Lo más impresionante es que aquí hay más de 1.000 islas, cada una con su propia naturaleza y apariencia únicas. Imagina, estas islas están cubiertas de densos bosques y pintorescas montañas, creando condiciones ideales para el ocio activo. Muchos turistas vienen aquí no solo para disfrutar de los paisajes espectaculares, sino también para practicar deportes acuáticos como el kayak y la vela. Pero lo más interesante es que bajo el agua se encuentran los restos de una ciudad inundada que formaba parte de una antigua civilización antes de la creación de este lago. ¿Sabías qué ocurre cuando la luz solar llega al fondo del lago? El agua aquí es tan clara que la visibilidad alcanza los 30 metros. Esto hace que el lugar sea popular para el buceo, donde puedes ver no solo paisajes submarinos, sino también especies únicas de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Pero esto no es todo. Alrededor del lago hay pintorescas aldeas donde los residentes locales continúan preservando las tradiciones de sus antepasados. Ellos fabrican artesanías de bambú a mano y ofrecen a los turistas la oportunidad de probar platos locales. Y lo más asombroso de todo, en el lago habita una especie rara de pez conocida como pollito, que puede crecer hasta los 30 centímetros de longitud. El monte Huishan, cuya altura alcanza los 1.400 metros, no es simplemente un impresionante objeto natural. Guarda en sí los secretos de antiguas civilizaciones. Aquí se pueden encontrar formaciones rocosas únicas que parecen haber sido talladas por manos maestras. ¿Sabías que en esta montaña hay más de 130 variedades de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo? Pero esto no es todo. En esta región se encuentran terrazas donde cultivan el famoso té Huishan, conocido por su sabor y aroma intensos. Las plantaciones de té, a una altura de hasta 800 metros, crean condiciones ideales para el crecimiento, ya que la temperatura aquí es significativamente más baja que en las llanuras. Y ahora, imagina que en este lugar se producen más de 130 toneladas de té al año.
Los ríos locales, que serpentean entre las montañas, no solo añaden belleza, sino que también proporcionan recursos vitales para el ecosistema. En estas aguas habitan especies raras de peces, que se cree que tienen propiedades curativas. ¿Sabías que en esta montaña hay un parque natural que protege no solo la flora, sino también la fauna única, incluyendo animales raros como el panda menor chino? Y aquí es donde realmente se vuelve fascinante. El monte Huishan es considerado un lugar sagrado para los discípulos del taoísmo. Aquí se encuentran templos antiguos donde se realizan rituales que datan de milenios. En uno de estos templos se ha conservado un manuscrito único, datado del IV siglo de nuestra era, que contiene textos místicos y profecías. ¿Puedes imaginar que en este lugar alguna vez se llevaron a cabo importantes debates filosóficos? Los sabios se reunían aquí para discutir cuestiones de vida y muerte, y sus ideas siguen influyendo en el pensamiento moderno. Es increíble que esta montaña siga atrayendo a investigadores que buscan desentrañar sus misterios. En Xinjiang, en la provincia de Zhejiang, se encuentra un lugar misterioso conocido como Chuan-Yan Shi Chifeng. Este fenómeno natural se compone de un paisaje montañoso impresionante, donde las rocas alcanzan una altura de 70 metros, como si intentaran tocar el cielo. Pero lo más interesante es la forma de estas rocas, que recuerdan a criaturas míticas que protegen esta tierra única. Cuando caminas por este lugar, cada sendero revela nuevos horizontes y los paisajes que te rodean parecen casi irreales. Imagina el rocío matutino que se extiende por las rocas y llena los desfiladeros, creando una atmósfera de cuento de hadas. Cada año, miles de turistas acuden aquí para ver este encanto con sus propios ojos y hacer fotos de estos impresionantes formaciones. Lo que resulta aún más asombroso es que la geología de esta región guarda secretos que los científicos aún no han podido desentrañar. Por ejemplo, en las entrañas de las montañas se han encontrado fósiles de más de 100 millones de años de antigüedad. Esto significa que en algún momento aquí habitaron seres de los que solo podemos soñar. Y lo que resulta aún más asombroso, en esta región también se encuentran especies raras de plantas que solo pueden crecer en condiciones de alta humedad y clima específico. Estas plantas, como reliquias vivas, nos dan una idea de cómo era la flora en tiempos remotos. En la altura de 2.200 metros se encuentra la montaña Utai, una de las 4 montañas sagradas budistas de China. Las leyendas cuentan que aquí es donde Buda alcanzó la iluminación, y este lugar se convirtió en un centro de peregrinación para miles de fieles. Cada año, más de 1 millón de peregrinos visitan la montaña, deseando caminar por sus senderos sagrados. Imagina esto. En las laderas de la montaña hay más de 100 templos, algunos de los cuales fueron construidos hace 6 siglos. Pero lo más asombroso es que uno de los templos, Taije, fue construido a una altura de casi 300 metros sobre el nivel del mar. Su arquitectura incluye columnas talladas en bloques de madera sólida y techos cubiertos con tejas de un rojo brillante que resplandecen bajo el sol. Pero esto no es todo. ¿Sabías que la montaña es el hogar de especies raras de plantas y animales? Aquí habitan especies como el antílope tibetano y el oso negro. Este lugar no solo es un santuario, sino también un ecosistema que necesita protección.
La montaña Utai también es famosa por su clima único. Espesas nubes a menudo envuelven sus cimas, creando una atmósfera misteriosa que atrae no solo a los peregrinos, sino también a los científicos. Los estudios muestran que la humedad aquí alcanza el 80%, lo que contribuye a la diversidad de flora y fauna. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En la cima de la montaña hay un templo que se considera el lugar de encuentro con Buda. Cada año, en días específicos, se realizan rituales que atraen la atención no solo de los fieles, sino también de turistas de todo el mundo. ¿Sabías que en este templo se guarda una estatua de Buda de más de 2 metros de altura, realizada en oro y piedras preciosas? El lago occidental en Hangzhou no es solo un hermoso lago, sino una verdadera joya de China con más de 12 kilómetros de línea costera. Las leyendas dicen que el lago fue creado por los dioses y su belleza ha inspirado a poetas durante siglos. Imagina, en uno de los lugares más pintorescos de China se encuentran más de 100 islas, cada una con su propia historia única. Y lo más asombroso es que alrededor del lago hay más de 30 monumentos históricos y templos, incluyendo el famoso templo Linyin, que fue fundado hace más de 1000 años. Pero eso no es todo. El lago occidental es famoso por sus tradiciones, como la ceremonia del té con té Longjing, que se recoge a mano en primavera. Un sorbo de este té y te sentirás en el corazón de la cultura china. Y ahora imagina esto. En el lago vive una especie rara de moluscos conocida como arañas, que pueden alcanzar el tamaño de una mano humana. Se han convertido en el símbolo de la pureza del agua del lago occidental y atraen la atención de biólogos de todo el mundo. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? El agua del lago occidental tiene un tono único que cambia según la hora del día y la estación. Por la mañana puede estar tranquila y espejeante, y por la tarde puede transformarse en brillantes reflejos del atardecer. Al cruzar los puentes pintorescos, puedes encontrar más de 30 tipos de lotos que florecen en el verano. Estos flores no solo embellecen la vista, sino que también son una parte importante del ecosistema local. Además, aquí se encuentran los famosos paisajes kársticos, que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El bosque de piedra en Yunnan es mucho más que un fenómeno natural. Es un mundo entero donde las formas pétreas recuerdan árboles petrificados. Imagina, la altura de estos estalactitas puede alcanzar los 30 metros, y algunos parecen haber sido esculpidos por manos expertas. Cada columna de piedra tiene su propia historia. Estas formaciones únicas surgieron gracias a millones de años de erosión, y el proceso sigue en marcha. Pero hay más detalles fascinantes. Las leyendas locales cuentan que este bosque sirvió de refugio para antiguos pueblos que lo utilizaban como protección contra sus enemigos. ¿Sabías que en el bosque de piedra se pueden encontrar más de 700 tipos de plantas? Esto lo convierte en un tesoro tanto geológico como biológico. Cada primavera aquí florecen flores raras que no se encuentran en ningún otro lugar. Y aquí es donde realmente comienza lo emocionante. En este milagro de la naturaleza hay muchas cuevas,
algunas de las cuales aún no han sido exploradas. Una de las más misteriosas es la cueva donde los arqueólogos encontraron fósiles de animales que habitaron aquí hace millones de años. Pero esto no es todo. A lo largo de los senderos del bosque de piedra se han trazado rutas para turistas, donde cada curva revela nuevas panoramas y vistas inesperadas. Solo imagina cómo la luz penetra a través de las formaciones pétreas, creando un juego de sombras y luz que hipnotiza e inspira. El Parque Nacional Pudaquo en Yunnan es mucho más que un parque. Es un verdadero tesoro natural. Imagina, 30.000 hectáreas de naturaleza virgen, donde cada paso puede llevar al descubrimiento de una nueva especie de planta o animal. Entre los paisajes montañosos se ocultan lagos con agua cristalina que reflejan el cielo como un espejo. ¿Sabías que uno de los lagos, el lago Bloom, se encuentra a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar? Es uno de los lagos más altos de China y su profundidad alcanza los 27 metros. Pero esto no es lo más asombroso. El parque es famoso por su biodiversidad. Aquí habitan más de 700 tipos de plantas y alrededor de 300 tipos de animales. Entre ellos, hay especies raras como el águila siberiana, que puede volar a una altura de 8 kilómetros. ¿Sabías que en Pudaquo puedes encontrar pinos antiguos de más de 1000 años? Estos árboles han sido testigos de los cambios climáticos y naturales a lo largo de los siglos. La sensación de estar en un bosque mágico se intensifica con los sonidos de la naturaleza salvaje, donde cada susurro puede ser algo extraordinario. El parque no solo protege la naturaleza, sino que también preserva la cultura de los pueblos locales. Por ejemplo, el pueblo Naxi, que vive aquí, ha utilizado durante siglos las plantas medicinales que crecen en esta región. Los secretos de su medicina tradicional se transmiten de generación en generación y algunas de estas plantas solo se encuentran en Pudaquo. ¿Te has preguntado cómo un parque así influye en el clima de la región? Los estudios muestran que los bosques de Pudaquo ayudan a reducir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, manteniendo el equilibrio ecológico. Imaginen un inmenso cañón de más de 30 kilómetros de longitud, donde las paredes de hasta 100 metros de altura se elevan sobre ustedes, creando un espectáculo fascinante. Este es el Gran Cañón del Tíbet en Xinjiang, China, conocido por sus brillantes capas rojas, naranjas y amarillas de rocas que parecen contar la historia de la Tierra a lo largo de millones de años. ¿Saben qué hace que este cañón sea tan único? A diferencia de los cañones a los que estamos acostumbrados, aquí se pueden encontrar especies raras de plantas que se han adaptado a las duras condiciones de alta montaña. Por ejemplo, algunas de ellas pueden sobrevivir a temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero. Ahora, imagine que en este mismo cañón se han encontrado restos de antiguas civilizaciones. Los científicos han encontrado artefactos que datan de más de 2000 años, lo que confirma que aquí pasaban importantes rutas comerciales. Es interesante que estas rutas conectaban China con otras regiones de Asia, así como con Europa. Pero esto no es todo. El cañón atrae no solo a los historiadores, sino también a los buscadores de aventuras. Turistas de todo el mundo vienen aquí para disfrutar de paisajes asombrosos
y practicar escalada. La geología y la ecología únicas del cañón crean condiciones ideales para el ecoturismo. Y lo que realmente impresiona es que en esta región se han registrado alrededor de 130 especies de aves, incluyendo especies raras como los grandes cisnes blancos. Esto convierte al Gran Cañón del Tíbet en un patrimonio natural y cultural que sigue atrayendo la atención de científicos y viajeros. Se ha convertido en un destino cada vez más popular entre los turistas, atrayendo a más de 4 millones de visitantes al año. Cada rincón de este lugar está lleno de misterios y enigmas que solo esperan ser descubiertos. El río Lixiang no es simplemente una arteria de agua, sino una verdadera obra de arte viva, donde cada curva del agua revela un nuevo paisaje increíble. Imagina, picos rocosos de hasta 900 metros se elevan sobre corrientes serpenteantes, creando la sensación de estar en un cuento de hadas. ¿No lo crees? Las cascadas que caen desde grandes alturas forman cascadas que suenan tan fuerte que su sonido se oye a varios kilómetros de distancia. Y los pescadores locales utilizan métodos tradicionales, capturan peces con la ayuda de garzas que están entrenadas para sumergirse y traer el pescado de vuelta. Esta técnica, conocida como pesca con garzas, se ha utilizado durante más de 1000 años, pero esto no es lo más asombroso. El agua del río tiene un color increíble que va desde un verde brillante hasta un azul profundo, dependiendo de la hora del día y la estación. ¿Sabes qué es aún más fascinante? A lo largo del río Lixiang se encuentran varias aldeas antiguas donde las casas están construidas sobre pilotes y la vida de los habitantes ha cambiado muy poco en siglos. Algunas de estas aldeas son conocidas por sus vibrantes mercados, donde se venden frutas exóticas y artesanías locales. En uno de estos lugares se pueden encontrar más de 100 tipos de plantas silvestres que se utilizan en la medicina tradicional. Y ahora imagina que estas plantas pueden crecer hasta una altura de 3 metros. El Lixiang no es solo un río, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un simbiosis única. Esta ribera pasa por una de las regiones más pintorescas de China, atrayendo a turistas de todo el mundo, y sus orillas están llenas de historias que esperan ser contadas. La montaña Danxia, ubicada en la provincia de Guangdong, parece que la naturaleza misma decidió crear un lienzo pintoresco con colores vibrantes. Imagina rocas pintadas en tonos de rojo, naranja y amarillo, como si un artista hubiera esparcido sus colores por el suelo. Estas formaciones únicas surgieron gracias a millones de años de erosión, y la altura de algunas de ellas alcanza los 100 metros. ¿Sabías que lo más asombroso? Estas montañas no solo son bellas, sino que también guardan secretos de antiguos océanos. Hace unos 700 millones de años, aquí había un océano cálido donde habitaban extraños seres marinos. Los huesos de estos seres, que han quedado en la superficie, son pruebas importantes de la evolución de la vida en la Tierra. En Danxia no solo puedes encontrar paisajes impresionantes, sino también plantas raras. Entre ellas hay flores que solo se encuentran en esta región. Sus pétalos brillantes pueden captar la atención incluso del viajero más indiferente. Pero eso no es todo. Aquí viven animales únicos, especies que están incluidas en el Libro Rojo.
Esta zona se ha convertido en una meca para geólogos y turistas. Cada año, más de 1 millón de personas llegan aquí para disfrutar no solo de los paisajes, sino también para aprender sobre la historia geológica de la región. Y lo que es más impresionante, Danxia cubre una superficie de casi 120 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en uno de los mayores masivos geológicos de China. Pero espera, esto no es todo. Si te interesa saber cómo se formaron estas formas tan peculiares, la respuesta está en el proceso de formación de las rocas, que sigue ocurriendo hoy en día. Aquí puedes ver cómo la naturaleza sigue creando sus obras maestras. El bosque de álamos polimorfos en la Mongolia Interior no es solo un bosque. Imagina un espacio donde los árboles, que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura, forman una densa cortina verde, y bajo sus copas se esconden múltiples ecosistemas únicos. Este lugar es el hogar de animales raros como el grulla china e incluso de especies raras de peces que viven en los cuerpos de agua cercanos. Lo que realmente asombra es que este bosque sobrevive en condiciones donde la precipitación anual es solo de 200 milímetros. ¿Cómo es posible? Todo se debe a las raíces del álamo, que se hunden profundamente en el suelo, extrayendo agua de las fuentes subterráneas, lo que les permite prosperar en condiciones desérticas. Imagina esto. En este bosque puedes encontrar árboles que tienen más de 70 años y cada uno de ellos es un testigo de la historia de la región. Su corteza, gruesa y llena de grietas, protege del sol abrasador y sus hojas, además, pueden cambiar de color según la estación, creando un espectáculo visual asombroso. ¿Sabías que este bosque ocupa una superficie de más de 7.000 hectáreas? Es como una ciudad entera, pero solo de árboles. Además, en este lugar se puede encontrar otro fenómeno asombroso, la inundación anual que revitaliza el ecosistema, llenando la tierra de vida y creando condiciones ideales para la reproducción de muchos animales y plantas. Y aquí es donde comienza lo más interesante. El bosque de álamos polimorfos no solo es un milagro natural, sino también un patrimonio cultural de China. Los habitantes locales creen que estos árboles protegen a sus antepasados y simbolizan la fuerza y la longevidad. La altura de las rocas alrededor alcanza tales extremos que algunos investigadores sugieren que se formaron hace más de 30 millones de años. Los desfiladeros del río Yangtze impresionan por sus dimensiones. Algunas secciones alcanzan una profundidad de 1.000 metros. Esto los convierte en algunos de los desfiladeros más profundos del planeta. Imagina cómo el río fluye a través de estas majestuosas rocas, como una serpiente que se desliza entre montañas. Pero esto no es lo más extraño. En estos lugares habitan especies raras de animales, como el cocodrilo chino, considerado un fósil vivo. ¿Sabías que puede alcanzar una longitud de 2,5 metros? Además, aquí se pueden encontrar plantas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y aquí viene otro dato interesante. Los desfiladeros del río Yangtze son hogar de paisajes antiguos creados por millones de años de erosión. ¿Sabes qué significa esto? En algunos lugares se pueden ver formaciones rocosas que parecen verdaderas esculturas naturales creadas por la naturaleza. Los lugareños incluso las llaman rocas rojas por su color inusual. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles.
En los desfiladeros se encuentran cuevas únicas que ocultan secretos de épocas pasadas. Por ejemplo, la Cueva del Fénix se extiende más de 30 kilómetros y aún no ha sido completamente explorada. Los científicos están seguros de que allí pueden encontrarse restos de antiguas civilizaciones que alguna vez prosperaron en estos lugares. ¿Y qué es lo que más asombra? Los desfiladeros forman parte del sistema de inundaciones más grande del mundo y su valor histórico es incalculable. En las décadas de 1930 del siglo XX, se construyó una gigantesca presa aquí que cambió la ecología del río. La zona pintoresca de Kanas, ubicada en Xinjiang, es algo completamente único. ¿Sabías que aquí se encuentra uno de los lagos más profundos de China? La profundidad del lago Kanas alcanza los 42 metros y su agua tiene un color azulado extraordinario que cambia según la hora del día y las condiciones climáticas. Imagina montañas whose heights superan los 2000 metros, rodeadas de densos bosques donde habitan especies de animales raras. Aquí puedes encontrar tigres de nieve y águilas negras, que son símbolos de la naturaleza salvaje de esta región. Pero esto no es todo. En esta área se encuentran antiguos petroglifos que tienen más de 3000 años. Representan la caza y la vida cotidiana de las tribus locales, y cada uno de ellos cuenta una historia. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrían haber significado para quienes los crearon? Y aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. Según las leyendas de los pueblos locales, en el lago habitan seres misteriosos que pueden cambiar de forma. Se dice que algunos residentes locales han visto una gigante pez cuya longitud superaba los 3 metros. Alrededor del lago crecen numerosas plantas, entre las que se encuentran especies raras incluidas en el Libro Rojo. Por ejemplo, aquí puedes encontrar flores que solo florecen una vez al año y atraen a grandes multitudes de turistas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lugares como estos pueden permanecer inmutables a lo largo de los siglos? Esto se debe a que la zona pintoresca de Kanas está protegida como parque nacional, lo que permite conservar su belleza para las generaciones futuras. Lo más asombroso es que la temperatura en esta región puede variar hasta los 40 grados Celsius en verano y descender hasta los 30 grados bajo cero en invierno. Y lo más asombroso de todo, aquí se celebran anualmente festivales en los que los habitantes locales muestran sus tradiciones y cultura, convirtiendo este mundo pétreo en un escenario vivo para el arte y la creatividad. El Cañón del Tigre Saltador es un lugar donde el río Yangtze se precipita desde gran altura, creando cascadas que rugen con la fuerza de una manada de animales salvajes. En algunos tramos, la anchura del cañón es de solo 3 metros, mientras que la altura de las paredes alcanza los 2000 metros. Imagina cómo una poderosa corriente de agua se abre paso a través de estos gigantescos acantilados, creando vistas impresionantes. Pero esto no es lo más extraño. Aquí, a gran altura, puedes encontrar especies raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, aquí viven cuervos negros del tamaño de un perro pequeño que cazan lagartijas y pequeños roedores. Es increíble, pero en este cañón, los científicos han descubierto alrededor de 30 especies de flora incluidas en el Libro Rojo. Y ahora imagina esto.
El cañón se ha convertido en un lugar popular para el senderismo, atrayendo a miles de turistas cada año. Los que deseen recorrer el famoso sendero pueden enfrentarse a sus propios límites. El camino tiene una longitud de aproximadamente 30 kilómetros y tarda entre 2 y 4 días en completarse, dependiendo de la condición física. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En este cañón, según la leyenda, un tigre saltó sobre el río para escapar de los cazadores. Existe incluso una plataforma de observación desde la cual se puede ver el lugar donde, según la tradición, esto ocurrió. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? La montaña Tian Shan, que se eleva a más de 1800 metros, es un verdadero prodigio natural donde habitan especies raras de plantas y animales. Imagina bosques donde los árboles alcanzan los 20 metros de altura y donde resuenan los cantos de aves raras como la cucaracha china con su canto único. ¿Sabías qué ocurre cuando subes a la cima? Abajo se extiende un panorama que se pierde a lo lejos y las nubes, como un mar, cubren los valles. Cada año, decenas de miles de turistas acuden aquí para experimentar la sensación de libertad a gran altura. Pero esto no es lo más extraño. En la montaña hay más de 100 templos y santuarios, entre los cuales el más famoso es el templo Tian Shan, fundado hace más de 2000 años. Se convirtió en el centro de la práctica budista, atrayendo a monjes y peregrinos de todo el país. Si pensabas que esto era todo, sigue leyendo, porque aún hay más. La montaña Tian Shan es conocida por sus sagrados manantiales que, según las leyendas, curan enfermedades y otorgan longevidad. Los habitantes locales afirman que el agua de estos manantiales contiene minerales con propiedades mágicas. Cada año se celebra un festival dedicado al budismo que congrega a miles de participantes. Este evento atrae no solo a locales, sino también a turistas extranjeros que desean sumergirse en la atmósfera de las antiguas tradiciones. Y ahora imagina esto. En una de las cuevas de la montaña se encontraron fragmentos de antiguos manuscritos que datan del primer siglo de nuestra era. Este descubrimiento asombroso ha dado nueva vida a los estudios sobre la filosofía budista y su influencia en la cultura china. Es como si toda la capital de tu país se hubiera convertido en dunas y rocas desérticas, donde cada mañana se abre un nuevo espectáculo. El Parque Geológico Global de Hong Kong no es solo un milagro natural, sino una verdadera joya de secretos geológicos y culturales. ¿Sabías que su superficie supera los 10.000 hectáreas? Es como si unieras una decena de estadios olímpicos, pero en lugar de gradas, te rodean majestuosas rocas y agua cristalina. Aquí puedes encontrar hasta 6 tipos de formaciones geológicas únicas, incluyendo impresionantes columnas de basalto de hasta 30 metros de altura. Estas columnas se formaron hace millones de años debido a la actividad volcánica y su estructura recuerda formas orgánicas, como si la naturaleza misma hubiera intentado crear arte. Pero esto no es todo. En el parque habitan más de 400 tipos de animales y plantas, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Imagina caminar por senderos donde puedes encontrar reptiles raros o aves que solo se encuentran en esta región. Estos ecosistemas no solo son hermosos,
sino que también sirven como importantes indicadores del estado del medio ambiente. Un aspecto importante del Parque Geológico de Hong Kong es su valor cultural. Los habitantes locales han utilizado durante siglos los recursos naturales, dejando rastros de su historia. Por ejemplo, en las cercanías puedes encontrar antiguas aldeas pesqueras donde aún se mantienen tradiciones transmitidas de generación en generación. Lo que realmente impresiona es que el parque es el hogar de uno de los mayores conjuntos de fósiles marinos antiguos del mundo. Algunos de los especímenes encontrados datan de más de 100 millones de años. La montaña de Huangshan, con sus formas únicas y paisajes pintorescos, atrae a miles de turistas cada año. La altura de sus picos más altos supera los 1.800 metros y sus acantilados escarpados están rodeados de pinos que parecen auténticas pinturas. Imagina, en las cimas a menudo se forma un paisaje marino nuboso, cuando las nubes llenan los valles, creando la ilusión de que las montañas flotan en el aire. Es interesante que en Huangshan hay más de 40 picos únicos, cada uno con su propio nombre y leyenda. Una de las cimas más conocidas es el Pico del Loto, que alcanza una altura de 1.840 metros. Pero esto no es todo. En los alrededores de la montaña se pueden encontrar más de 200 manantiales termales, cuya temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius. ¿Sabías que en la antigüedad aquí había lugares sagrados donde los monjes meditaban durante muchos años? Sus rastros aún se pueden ver en forma de antiguos templos que han llegado hasta nuestros días. Imagina que en la montaña de Huangshan crecen más de 1.000 especies de plantas, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas plantas, incluyendo especies raras de pinos, pueden sobrevivir en condiciones extremas, lo que hace que este ecosistema sea verdaderamente único. Y lo que es aún más fascinante, según una leyenda, si subes a la cima en el día del solsticio de invierno, puedes ver cómo el sol sale sobre las nubes, creando una visión que se quedará grabada en tu memoria para siempre.